de la Ahora sí. presentación de PowerPoint. Bueno, vamos a entonces. Por favor, los que están logueados, que no nos aparece el nombre, por favor nos mandan por chat. ¿Está? Bueno, buenas tardes. Como dijo Viviana, vamos a presentar la jornada educativa que son cuidados de enfermería en pacientes traqueostomizados. El objetivo general de esta jornada es unificar los criterios para el cuidado de los pacientes internados portadores de traqueostomía. Después elegimos los objetivos específicos, son reforzar conocimiento acerca de los cuidados al paciente traqueostomizado, mejorar la calidad al usuario traqueostomizado, presentar cánulas que se encuentran en el mercado y cuáles son las que se utilizan en nuestra institución. Ofrecer pautas para el cuidado del estoma y profundizar en técnicas de aspiración. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la traqueostomía. La traqueostomía está demostrado desde 1500 a.C. por medio de papiros que se realizaba la técnica mediante una incisión. Que fue Galiano quien hizo la descripción en los papiros. Después podemos dividir los periodos de la traqueostomía en la historia universal en 4 periodos. Tenemos el primer periodo, que es de 1500 después de Cristo hasta 1850, que es cuando se describe que Carlomagno y Galiano realizan las incisiones por medio realiza la traqueostomía por medio de incisiones. Después en 1850, cuando fue la epidemia de la difteria, ahí se empezaron a ayornar con la técnica de la traqueostomía quirúrgica. Recién en 1909 Jackson realiza las indicaciones quirúrgicas de la traqueostomía. En 1930 se refuerza toda esta técnica con la epidemia de la poliomielitis, donde se realizan las técnicas más avanzadas quirúrgicas. Y en 1957 fue la primera vez que describe Sheldon la traqueostomía percutánea. Pero recién en 1998 se realiza la técnica de Quaglia Blurrino, que es la técnica actual que hoy se realizan las traqueostomías percutáneas. Bueno, vamos a definir qué es una traqueostomía. La traqueostomía es una apertura por medio de un ostoma que comunica la vía aérea del paciente con el exterior. Se realiza entre el primero y el segundo anillo traqueal. El fin de realizar una vía aérea artificial es para darle mejor seguridad en la ventilación del paciente o si tiene una obstrucción. Tenemos que diferenciar dos formas de llamarla. Tenemos la traqueostomía y la traqueotomía y la traqueostomía. ¿Cuándo hablamos que tenemos una traqueotomía? Cuando en la figura vemos que la vía aérea no fue perjudicada, la vía aérea natural del paciente. O sea que se realiza el ostoma, pero el paciente sigue con su vía aérea. En realidad puede ventilar tanto por el ostoma o por la vía aérea natural. En realidad esta operación se realiza cuando sabemos que puede tener vuelta atrás y volver a tener su vía aérea natural. ¿Qué complicaciones tiene esto? El riego de aspirado, porque si bien como tenemos la vía aérea natural y la vía aérea digestiva en comunicación, tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente empieza a tolerar vía oral, el riego de aspiración. Cuando hablamos de una traqueostomía, es cuando se le realiza y se le extirpa todo lo que es laringe y cuerdas vocales, o sea que el paciente no tiene comunicación
por la vía alta llegar a la vía aérea. Se va solamente a la vía digestiva. Aquí es cuando el paciente tiene o un neoplasma laringe o de base de lengua, sabemos que no va a tener vuelta atrás. En esta técnica sí sabemos que si retoma vía oral no va a haber problema ni riesgo de aspiración. Bueno, tenemos dos tipos de traqueostomía. La traqueostomía abierta o quirúrgica, que es una técnica que se realiza en el bloc quirúrgico y eso conlleva a los problemas de traslado del paciente, todo lo que es el personal del bloc quirúrgico, que es la técnica que en esta institución hoy por hoy se realiza. Es una incisión entre el segundo y cuarto anillo, entre la cricroide y la cortadura externa. Habitualmente es entre el segundo y el tercer anillo. Y después tenemos la traqueostomía percutánea, que este procedimiento es mucho más económico para las instituciones y menos riesgo para el paciente, ya que no lleva anestesia general, que se hace al pie de la cama, que no se debe trasladar al paciente, que la realizan los médicos intensivistas, por tanto no tenemos ni otorrino ni anestesista. Bueno, y se realiza por medio de dilatación, como vemos con el Blue Gino. Con el Blue Gino se realiza la dilatación hasta llegar al tamaño de la cánula y allí se coloca la cánula. Por supuesto que esta técnica es mucho más rápido de recuperación del paciente y con menos riesgos de infección. ¿Cuándo está indicado realizar una traqueostomía? Cuando el paciente tiene una ventilación mecánica prolongada, cuando tiene lesiones neurológicas, cuando tiene problemas neuromusculares como es la enfermedad de ELA, cuando el paciente presenta un distrés respiratorio agudo, procesos obstructivos de vías aéreas, tanto puede ser artificial como un objeto o neoplasmas, ¿verdad?, como tumoraciones. Necesidad de pasar al paciente cuando lo tenemos en larga estadía de cuidados intensivos, pasarlos a sectores de menos complejidad como son los cuidados convencionales, ¿verdad? Bueno, ¿qué beneficios tenemos por realizar una traqueostomía? Reduce el espacio muerto. El espacio muerto es el espacio entre la faringe y la tráquea. Al tener la traqueostomía, todo ese espacio ya no existe. Entonces es más fácil la respiración. Disminuye el trabajo respiratorio. Reduce el daño laríngeo y de cuerdas vocales cuando el paciente está entubado, ¿verdad? Que el apoyo de la sonda orotraqueal termina formando necrosis de dichas zonas. Acorta los tiempos de internación en UCI, reduce las neumonias asociadas a la ventilación mecánica y la necesidad de aspiración de secreciones, como no tenemos el espacio muerto, es más fácil y más cerca de realizar la aspiración. Por supuesto que es una técnica que tiene complicaciones, son raras, pero existen. Tenemos complicaciones inmediatas en el preoperatorio inmediata, que son sangrado en la zona operatoria, desaturación, hipotensión, falsa ruta, neumotórax, bradicardia por espasmo, enfisema si se forma una fístula, arritmias y excepcionalmente paro cardíaco. Las complicaciones tardías, bueno, son infecciones como las neumonias, una obstrucción por mal cuidado de enfermería, la cánula, infecciones del estómago también, lo mismo, por cuidados malos de enfermería, atelectaxia, que es cuando el pulmón se pega propiamente dicho por no tener en parte también los cuidados de enfermería, de ambucear cada 2 o 3 horas al paciente cuando tiene la traqueostomía y no tiene la fuerza suficiente para poder respirar por sí solo, una sepsis por infección o hemorragias. Bueno, sabemos que cuando se realiza la traqueostomía se
necesitamos la cánula, que una de las funciones de la cánula es mantener el ostoma permeable. ¿Qué es la cánula? La cánula es un tubo de plástico encurvado. Habitualmente las cánulas comunes tienen 6 centímetros de largo, que se coloca en el ostoma, ¿verdad? Vamos a ver después que hay una cánula que tiene mayor longitud. Las funciones que cumple la cánula, como dije, mantener el ostoma abierto, administrar ventilación positiva cuando requiere ventilación mecánica al paciente, proporcionar una vía aérea permeable, la protección contra las aspiraciones y proporcionar acceso a la vía aérea inferior para la higiene, ¿verdad? Para poder realizar mejor las aspiraciones. ¿Qué características tiene que tener esta cánula? Bueno, el diámetro interno de la cánula tiene que ser de importancia el diámetro interno con la longitud y la curvatura de la tráquea y seleccionar una cánula que sea de la medida mayor del diámetro y el diámetro, tenemos que tener en cuenta el diámetro interno y el diámetro externo de la traqueostomía. Para que el tubo no tenga resistencia con la tráqueo y para tener la higiene y la aspiración sean más dificultosas. Además, es probable que se requiera de mayor presión en el balón de neumotaponamiento si no tenemos la cánula adecuada, ¿verdad? Bueno, tenemos varios tipos de cánulas. Tenemos la cánula de traqueostomía con CUF o con balón de neumotaponamiento. Esta cánula se utiliza cuando siempre se utiliza en la etapa aguda de la traqueostomía, cuando el paciente requiere o ventilación mecánica o viene a piso, pero recién operado. Esta cánula que tiene un balón de neumotaponamiento en el extremo, tiene este balón de neumotaponamiento que es el que hace que se fije a la tráquea por medio del manguito. Este manguito vamos a insuflar y le vamos a dar la presión a la cánula. ¿Qué pasa? Nosotros para realizar este procedimiento, tanto para medir en cuánto está el balón, como para insuflar y desinsuflar, necesitamos un aparato que se llama endotés, que ahora vamos a ver. Si nosotros no tenemos la medida adecuada, la presión adecuada, que es de 25, 20, 25 a 30 centímetros, lo que podemos ocasionar son o necrosis de la tráquea, de la mucosa traqueal, porque las arterias y las venas tienen una presión que soportan hasta 30 centímetros de agua. Si pasamos eso, ahí estamos en problema. Y si tenemos menos presión de 20-25, lo que ocurre es que las secreciones bajan a la vía aérea inferior, o que si tenemos el paciente ventilado puede tener fugas por no tener la obstrucción adecuada, ¿verdad? Ahí. El balón de neumotaponamiento, como dije, les presento el endotés para los que no lo conocen. Se mide por medio de este aparato, que este aparato lo que muestra es, tenemos acá la numeración que va de 10 en 10, 10, 20, Sí, 40. después de cierre los días más o menos. No, yo compré hoy. A ver, chiquines, que hay micrófono abierto. Lo que hacemos es colocar el manguito en este cosito de metal que tenemos y nos va a indicar en cuánto está. Si está en la franja verde, está perfecto, lo retiramos y ya está. Pero si está sobrepasado, tenemos acá una goma que va a ser como el aparato de presión, ¿verdad? Lo único que está adherida, y le vamos dando presión hasta llegar a 30 si estamos por debajo de 20-30. Si estamos pasados o nos llegamos a pasar insuflando, lo que tenemos acá es una perillada roja que apretándola va perdiendo presión y así llegamos a 20-30. Bueno, la presión del manguito no debe superar la presión de perfusión, como ya les dije, porque lesiona la mucosa.
Las presiones altas pueden producir lesiones de necrosis en la tráquea, y si las presiones son bajas, aumenta la fuga, ¿verdad? Por lo tanto, se recomienda que la presión esté entre 25 y 30 y la presión del manguito se debe medir cada 6 horas. Ustedes me van a decir, en piso no tenemos endotel. Si es un paciente que vino y están las 24 horas, lo que se puede hacer es pedir el endotest en CTI, medir y volver a ver el endotest a los 5 o 10 minutos de haberlo pedido nomás. Después tenemos, tenemos las cánulas de traqueostomía con PUF, o sea, con manguito, y con puerto subglótico. ¿Qué es el puerto subglótico? Bueno, acá tenemos el manguito, como ya hablamos, y acá para poderle insuflar. Acá tenemos el puerto subglótico. En nuestra institución estas cánulas por ahora no están, pero bueno, es importante conocerlas y si mañana vienen ya sabemos el manejo. ¿Para qué sirve el puerto subglótico? El puerto subglótico va conectado a la aspiración central para aspirar todas las secreciones que se depositan entre el balón de neumotaponamiento y el ostoma. Esto lo que hace es, se comprobó que disminuye las neumonias. Cuando se va a aspirar el paciente, se suspende la aspiración subglótica y se pone en la sonda de aspiración común y después volvemos a conectar. Después tenemos las cánulas propiamente dichas, las cánulas comunes, las que tienen la cánula externa, la cánula interna o camisa, ¿verdad? Y después que se pueden poner las prótesis, como la prótesis fonatoria o una prótesis para oxígeno. Existen las cánulas de plata o acero inoxidable, que son muy raras actualmente porque son muy caras, pero bueno, algún paciente que la requiera porque sea alérgico al PVC o sea alérgico al plástico, bueno, en su momento se realizará ponerla. Después tenemos las cánulas de cloruro de polivinilo, que es el PVC, que estas cánulas la propiedad que tienen es que son más blandas y se adaptan a la tráquea. En tercer lugar tenemos las cánulas de silicona, que son las que más se usan en la institución, que son más blandas, resisten al biofilm y se pueden esterilizar. Estas cánulas, como dije, está la cánula externa con sus aletas para poder fijar, las camisas o cánulas externas que se van cambiando cada vez que se sacan para fijar el paciente y se realiza la higiene. Después tenemos la prótesis para que el paciente pueda respirar, la prótesis para que el paciente pueda respirar, que es una curvatura en forma de herradura, la parte de arriba que es la parte cerrada, va para arriba y la parte que tiene la abertura va para abajo. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene secreciones, las salen por abajo y no se ensucian ni la cara ni se las expulsa nada. Después tenemos esta prótesis roja, que es para el oxígeno, cuando el paciente requiere el oxígeno. Y tenemos la última y la más común, que es la prótesis de la fonatoria, que es una membrana que vibra cuando el paciente exhala y sale la voz. Y después las cánulas lo que habitualmente traen es la cinta de fijación, que es una cinta FOA. Y después tenemos la cánula Chili, que es una cánula que tanto acá no, pero también está con balón neumotaponamiento, la cánula común que es una cánula mucho más rígida y larga. Esta cánula, en vez de 6 centímetros como miden las cánulas comunes, mide 8 centímetros. ¿Cómo fijar la traqueostomía? ¿Y por qué es importante fijar la traqueostomía? La traqueostomía, la cánula. La cánula debe tener una fijación importante. ¿Por qué? Porque si tiene movimiento puede realizar una fístula de la tráquea y a la vez necesita estar fijada porque si no el paciente tose y la cánula se sale. Toda cánula, como ya dije, tiene dos aletas, que es donde va a estar la fijación.
Con toda cánula ahora está trayendo la cinta, pero si no se pone cinta hilera porque la cinta en realidad no puede estar ni húmeda, ni con sangre, ni con secreciones, o sea que se debe cambiar tantas veces sea necesario. La fijación tiene que estar firme, pero no debe comprimir. Debe tener 2 dedos traveses, nosotros tenemos que poner y medir que tenga los dos, que nos entre 2 dedos traveses para que no formar lesión y para asegurarnos además que está fijada y no está suelta, ¿verdad? ¿Cuándo se cambia una cánula? Bueno, las cánulas no se deben cambiar por rutina, debe ser o por ruptura o porque está obstruida por secreciones. La necesidad de aumentar o de disminuir, porque la cánula quedó chica o es más grande, entonces queda holgada. Y siempre las primeras cambios de cánula las realiza el otorrino, ¿verdad? Siempre, al menos en la forma inmediata, en el preoperatorio inmediato, se colocan cánulas estériles. Después el paciente se va a ir cambiando las cánulas y él va a tener sus cánulas limpias en su casa y desinfectadas con alcohol. Bueno, los cuidados de enfermería. Tenemos como objetivo, cuando realizamos los cuidados de traqueostomía, lo primero es tener una vía permeable, una vía aérea permeable, realizar un correcto cuidado de ostoma para evitar infecciones. Esto no es ni más ni menos que todos cuidados de enfermería. Otro tipo de complicaciones que podemos tener y además ayudar en la adaptación al paciente. Nosotros tenemos que siempre estar incentivando al paciente para que reconozca su nueva situación y si el paciente no está vigilo, no está lúcido, es importantísimo desde el primer día, desde el día 0 que viene el paciente, la familia. La familia hay que incorporarla y no verla como algo extraño, porque es la única forma y son nuestros aliados, ¿verdad? Bueno, los cuidados siempre de cada paciente son individuales. Cada paciente va a tener su traqueostomía y sus problemas. O sea que nosotros siempre tenemos que estar atentos y adaptarnos a todos los cambios y nada rígido de los cuidados de enfermería. Los cuidados que tenemos en los pacientes traqueostomizados son en el preoperatorio, en el postoperatorio inmediato y los cuidados generales del paciente. Una consulta, disculpen. Un paciente de bloque quirúrgico o de CTI o de emergencia con una traqueostomía, ¿qué debemos tener de cuidados y poner en la habitación? Una cánula, averiguar qué número tiene y poner una cánula inferior, probar que el sistema de aspiración, y eso no lleva más de 2 minutos, funcione. Ustedes llegan a la guardia y siempre que tengan un paciente con traqueostomía, llegan, lo primero que hacen es revisar que funcione la aspiración, ver que en la habitación esté todo el material para aspirar al paciente, porque después, cuando viene una urgencia, ahí empezamos a correr para todos lados y quedamos agotados y es pura energía negativa. Si nosotros hacemos las cosas con anticipación y lo prevemos, ya estamos tranquilos. Tener guantes estériles, gasas, compresas, agua bien destilada. Para realizar los cuidados preoperatorios tenemos que saber que el paciente debe tener no más de 48 horas una crisis sanguínea. Tiene que tener, si tolera vía oral, un ayuno de 8 horas. Si el paciente tiene sonda nasogástrica y está con alimentación enteral y tiene alimentación continua, se debe suspender 4 horas antes y aspirar el contenido gástrico a ver si no tiene residual. Y el baño quirúrgico, ¿verdad? Si el paciente está encamado, realizarlo en cama y si no, darle todas las cosas para que se pueda realizar el baño quirúrgico. Los cuidados postoperatorios inmediatos. Bueno, siempre sabemos que cuando venga un paciente de bloque quirúrgico, necesitamos que el paciente tenga una quietud de 24 horas, que el paciente esté inmovilizado por 24 horas a menos que se necesite porque movilizó o está sangrando y hay que cambiarle las cosas. Si no, lo debemos poner en decúbito dorsal a 30-40 grados y no movilizar. O sea, tener la precaución de tener la cabeza alineada del paciente.
que el paciente no tenga, que la tenga siempre derechita, porque si no con la cánula podemos estar lesionando la tráquea. Y que no tenga la cabeza en hiperextensión ni con la pera toque el tórax. Necesitamos vigilar síntomas y signos de complicaciones de sangrados, de la colocación que haya hecho una falsa ruta la cánula o una obstrucción por secreciones o coágulos. Controlar el manguito de neumotaponamiento. Si no tenemos la experticia para controlarlo distal, tenemos que ir a CTI y pedir el endotest y medir la presión del manguito. Que el ostoma siempre debe permanecer limpio y seco, y si no, realizar la curación del ostoma. La cinta debe estar bien fijada, limpia, seca, y se debe cambiar cada vez que sea necesario. Bueno, para cambiar la compresa que el paciente tiene, usamos una compresa con corte pantalón. Corte pantalón como es, se realiza transverso y después realizamos 2 cortaduras en diagonal y ahí queda lo que se llama corte pantalón. Siempre este procedimiento debe ser estéril, se debe realizar con guantes estériles, la compresa estéril y un bisturí. Si no tenemos bisturí, bueno, vamos a tener la precaución de tener una tijera que la vamos a lavar con jabón y hacer un barrido bajo agua, secarla bien con una gasa y después pasar alcohol al 70%. ¿Por qué digo alcohol al 70% y no digo cloricidina alcohólica? ¿Por qué? Porque el alcohol al 70% es barato y la cloricidina alcohólica, sabemos que la cloricidina propiamente dicha en objetos inanimados no funciona. Solo funciona el alcohol que tiene la cloricidina y estamos gastando un insumo que para la institución los insumos son finitos, ¿verdad? Y si nosotros no los cuidamos, nadie nos va a cuidar. Después tenemos que realizar como mínimo un control de saturación cada 6 horas. Si vemos que el paciente tiene dificultades respiratorias, lo vamos a hacer más seguido. Un control de temperatura cada 6 horas. Si el paciente viene apirético, con 6 horas alcanza, si no vamos a realizar más de eso. La aspiración traqueal. La aspiración traqueal se debe hacer si el paciente, sí y solo si el paciente lo requiere, no por rutina, porque nosotros estamos entrando a la vía aérea y estamos fomentando la infección, ¿verdad? Después, sí o sí, realizar la higiene bucal, que enfermería siempre se olvida de la higiene bucal, es muy importante. Mantener el equipo de oxígeno en condiciones. Antes de empezar, necesitamos saber si el paciente no está requiriendo oxígeno, que el oxígeno funcione y que lo tengamos listo. Y como es un paciente que viene inmediato del bloque quirúrgico, necesitamos tener chequeados cuando ingresamos a la guardia o cuando nos avisan que viene un paciente o el paciente va a bloc, un laringoscopio chequeado que no tenga quemada la luz, que tenga batería y el AMBU, chequear el AMBU. Y si no saben chequear el laringoscopio y el AMBU, pregunten, busquen la forma. Consulten cómo es. En cada piso hay este material junto con la caja de Angor, ¿verdad? Bueno, necesitamos realizar la curación del ostoma. El ostoma se debe curar cada vez que tengamos la compresa mojada, tanto por secreciones, por sudoración, por sangrado, o si no, cada 6 horas. Lo que sí tenemos claro es que el ostoma debe permanecer seco. Vigilar el ostoma si tiene signos de infección, si tiene irritación, si está enrojecido. Acuérdense que las secreciones tienen un pH ácido, por consiguiente en la piel lo irrita. Entonces necesitamos ver y valorar muy bien cómo está ese ostoma. ¿Cómo se cura el ostoma? El ostoma se cura solo con suero fisiológico y una gasa. Después se seca con una gasa y se deja orear unos 2-3 minutos porque sabemos que la piel
no le podemos pasar la gasa fuerte, entonces la piel va a quedar húmeda y si nosotros ponemos y queda, la piel se va macerando y ahí es cuando tenemos los problemas. No se debe usar ni cremas ni ungüentos por nuestra cuenta, a menos que estén indicados, ¿verdad? Por prescripción médica en el ostoma. Se requiere, como ya dije y expliqué, la compresa en forma de pantalón, se coloca y se calza entre medio de las aletas para que las aletas no apoyen sobre la piel y se pueda formar una lesión por presión. Ahí ya expliqué cómo se realiza el procedimiento de la compresa con el corte pantalón. Después, controlar siempre cada 6 horas el manguito con el balón de neumotaponamina. Necesitamos vigilar, como ya dije, que la cánula no se mueva, eso es importantísimo. Mantener la cinta de fijación tensa y limpia y seca. Ya hablamos de cuál es la función de la cinta. Se debe aspirar las secreciones, como dije, todas las veces y no teniendo una rutina. Todos los procedimientos de aspiración deben ser con técnicas estériles y con 2 operadores. Si se va a aspirar porque el paciente tiene secreciones y no es una emergencia, bueno, siempre sí o sí deben ser 2 operadores. Si tenemos una emergencia porque el paciente se nos está ahogando, ahí sí, bueno, vamos a recurrir a hacer lo mejor posible, pero a salvar al paciente, ¿verdad? Se debe recordar que el trayecto de la aspiración de una traqueostomía es mucho más corto que el de una sonda orotraqueal o cuando realizamos una aspiración de un paciente que tiene la vía aérea natural, o sea, que va desde nariz, acuérdense que tenemos todo el espacio muerto para llegar a la tráquea, entonces cuando aspiramos traqueostomía es mucho más corto. Y siempre recordar que se debe monitorizar la saturación preaspiración, intraaspiración y posoperación. Aspiración. Se debe observar cantidad, color y de la secreción. Necesitamos saber si es escaso, moderado, abundante, si está purulento, si está mucosa, cuando es transparente o blanca son mucosas, cuando están amarillas y verdes son purulentas o hemáticas. Y todo eso se debe registrar en la historia clínica. ¿tá? Mantener el oxígeno con frasco lavador, porque el oxígeno es un medicamento. Y por tanto, nosotros tenemos que saber que si el oxígeno no tiene frasco lavador y el frasco lavador no tiene agua, podemos quemar las vías aéreas. El paciente debe mantener, como ya dije, la cabeza lineal. No debe estar ni contraído ni súper extendido el cuello. Se debe recordar tener siempre la aspiración y el ambú conectado al oxígeno. Tenemos que tener cánulas de traqueostomía de repuesto siempre que tengamos un paciente traqueostomizado, pues si no tenemos que salir corriendo al economato y eso conlleva tiempo, conlleva estrés y nosotros tenemos que trabajar lo más tranquilos posibles y eso solamente lo vamos a hacer nosotros de buscar la tranquilidad para trabajar. Si no buscamos ese recurso nosotros, nadie nos va a proporcionar. Tenemos una sonda, sonda orotraqueal no, porque nosotros no vamos a entubar profesional. El laringo siempre chequeado. Cuando llegamos a la guardia y tenemos un paciente tenemos que vigilar el laringo, que tenga las palas, que tenga la luz y que tenga las pilas en condiciones. Se debe registrar todo procedimiento en historia clínica. Hablamos de que el cambio de cánula no es rutinario, o sea que se va a hacer por necesidad. Siempre se utilizan cánulas estériles y la cánula debe ser descartada cuando no estamos hablando de cánulas comunes, ¿verdad? Bueno, la técnica de aspiración se realiza cuando el paciente no puede eliminar las secreciones por sí solo bronquiales. Debe recurrir a la aspiración mecánica, que es una aspiración negativa, ¿verdad? La técnica de aspiración es aconsejable realizarla siempre con 2 operadores, como ya dije, para que esté en forma estéril el procedimiento. La aspiración de secreciones
no es un proceso rutinario, bueno, todo esto ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo tantas veces porque son cosas que tienen que quedar claras. Tanto nos diga el paciente, debemos aspirarlo tantas veces como nos diga el paciente que siente secreciones o cuando nosotros valoremos que el paciente tiene secreciones, tanto audibles o cuando lo ocultamos por el estetoscopio, que no le tenemos que tener miedo, es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar. El equipo de aspiración central que necesitamos. Bueno, en la pared vamos a tener el equipo con un frasco, pero este frasco en realidad nosotros no tenemos que usarlo. Usamos el manómetro, abrimos y este frasco va para darle presión al manómetro. Pero acá ven que tienen una conexión de metal, que esta conexión va a ir una tubuladura al canister. Esto es el canister, que es un frasco de plástico, que va a ir adaptado al receptal, que es lo que vemos la tapa celeste con la bolsa de aspiración. El canister va a tener una salida con un tubo de plástico que tiene dos salidas. Una va a ir la tubuladura a porque lo que nosotros, si usamos esto y no usamos un canister con receptal, lo que tenemos son las secreciones. Hay que lavarlo, tenemos contacto con las secreciones y no tenemos por qué hacerlo cuando la institución nos está brindando una herramienta tan importante, tan segura como es el receptal con el canister. Así que tenemos el canister que va a la pared, va acá. Después tenemos otra salida del canister que va a una de las salidas de la tapa del receptal y de una tapa del receptal va a la tubuladura, a la sonda de aspiración, que va a ser lo que vamos a aspirar. Después tenemos sondas de aspiración en la institución, hay con racor y sin racor. Las que más usamos con el adulto son la 16 y la 18, o sea que son las anaranjadas y las rojas. También podemos usar la 14, que es verde, cuando tenemos un paciente chico. Y después las restantes son de pediatría. Necesitamos 2 paquetes de gasas estériles, guantes estériles, la compresa, que antes de comenzar a aspirar podemos hacer el procedimiento ya para usar solo un par de guantes y dejar pronto ya la compresa con el corte pantalón, guantes limpios para el ayudante, bisturí para la compresa, un oxímetro y el armado de la aspiración, el armado del equipo de oxígeno por si fuera necesario, si el paciente no está usando oxígeno, tener la precaución de tener oxígeno por si lo requiere después del procedimiento. El procedimiento significa lavado de manos, como en todo procedimiento de enfermería, siempre tiene que estar presente el lavado de manos. Colocarse protección personal, ¿qué significa? Tapaboca, siempre. Tapaboca no puede faltar para una aspiración. Si desean, se pueden colocar gafas si no tienen lentes. Si tienen lentes, ya tenemos la protección. Y si es un paciente con abundantes secreciones, nos colocamos sobre túnica porque necesitamos proteger el uniforme, porque después vamos a seguir atendiendo a otros pacientes y este paciente, capaz sin saberlo, tiene algún germen para no ir contaminando al resto, ¿verdad? Informar al paciente lo que vamos a realizar y, como dije, si tiene familiares que observen el procedimiento, le vamos a enseñar el procedimiento. Los vamos a adiestrar. Informar al paciente, bueno, monitorear el oxímetro antes, durante y post, como ya dije, el procedimiento. Se conecta la sonda de aspiración al equipo de aspiración sin tocar la sonda de aspiración. Abrir la aspiración central, abrir un paquete de gasas y dejarlo abierto en forma estéril sobre el pecho del paciente. Abrir y cortar la compresa en forma de pantalón, colocar los guantes estériles, ayudar y colocar. El ayudante debe colocarse los guantes limpios. El ayudante debe retirar el envoltorio de la sonda cuando el operador tenga la tubuladura en mano. Retirar el ayudante si fuera necesario, si está usando el oxígeno. ¿Qué oxígeno puede tener el paciente con traqueostomía? La máscara o puede tener un tubo en T. Acuérdense que si es
traqueotoma, también el paciente puede recibir oxígeno por la vía alta, ¿verdad? Por nariz y boca, porque la vía aérea está permeable. El operador debe introducir la sonda de aspiración sin aspirar. Si tenemos puede ser, o si es diestro, si el operador tiene la asperticia, entra con el racor abierto, y si no, cerramos el racor, el que no tiene asperticia, y pinza la tubuladura. Aspirar intermitentemente para evitar que la sonda de aspiración se adhiera a la mucosa traqueal. Aspirar no más de 15 segundos, es entrar sin aspirar a la vía aérea, tapar el racor o despinzar la tubuladora como hayan elegido, y vamos retirando en forma de envoltorio para atrás para que no se adhiera la sonda a la tráquea y podemos lesionar. Bueno, y luego de eso, si fuera necesario que desaturó el paciente o necesitaba oxígeno anteriormente, se coloca el oxígeno. Repetir el procedimiento si fuera necesario, si tiene abundantes secreciones o si se siente que tiene, o si nosotros sentimos o si el paciente siente que tiene secreciones. La higiene Buenas tardes, Luisa. Realizar la higiene bucal, lavar la guía con agua destilada estéril, desechar todos los materiales en forma segura. Chiquilines, cuando vamos a aspirar no se debe llevar las bolsas verdes, se debe pedir al auxiliar una bolsa roja, porque eso es todo material contaminado y se debe tirar en el lugar de materiales contaminados, no en el baño del paciente. Cambiarse los guantes para realizar la cura de los tomas, colocar la compresa y, si fuera necesario, también cambiar la cinta. Luego de todo esto nos realizamos una buena lavada de manos. Bueno, acá lo que vamos a mostrar es un video con el material que se necesita. Tenemos las sondas, de aspiración, los 2 paquetes de gasas, el paquete de los guantes estériles, el par de guantes para el ayudante. Esto en realidad es una nariz que se llama habitualmente, es un humidificador, pero va para pacientes ventilados. Lo sacamos, este video lo hicimos en el CTI. Después tenemos para realizar lavado bucal una jeringa con bucogargarismo, que se carga una jeringa 3 centímetros de bucogargarismo con agua estéril, llegamos a 10, que la institución tiene bucogargarismo, y el vaso con agua bidestilada estéril, ¿verdad? Eso es lo que se necesita de aprontar, como quien dice, la mesa para poder aspirar. Después vamos a ver un video con una aspiración de un paciente de CTI. Van a ver que a veces mostramos las caras porque es un paciente que está lúcido y le pedí permiso para poderle realizar la aspiración. En realidad, a esta gasa que está ahí no le den corte, porque ¿qué pasa? Yo las desorienté un poco a las chiquilinas al principio, porque pusimos un campo estéril, porque si lo poníamos sobre la cama, que es blanca, no iban a poder identificar bien las cosas. Entonces las chiquilinas, como el campo estaba estéril, iban a apoyar todo y ahí lo vamos a marear. Pero van a ver el video y les va a quedar claro. Acá tenemos, bueno, ella va a ser la operadora, y de este lado tenemos la ayudante que ya está con sus guantes limpios. Vamos a usar de campo estéril siempre que aspiremos la envoltura de los guantes estériles. Están conectando ahí, van a conectar la tubuladura. Vieron que ellas no tocan la sonda de aspiración, la conectan a tubuladura. Ahora se coloca el operador los guantes estériles. Siempre acuérdense que es una maniobra estéril, pero ¿qué pasa? El operador va a tener una mano estéril, que va a ser la diestra, y la otra mano ya cuando va a tocar la tubuladura ya deja de ser estéril. Pero siempre va a ser una técnica estéril porque la sonda
de aspiración la va a tocar con la mano estéril. Vieron que ahí agarra el racor y la tubuladura la toma con el guante estéril. El ayudante agarra una gasita, va a sacar el oxígeno, tapa con la gasita que tiene el oxígeno y ahí empezó, el operador entró sin aspirar y ahora está tapando el racor y lo saca en círculo. Ven que ahí tapó el racor. Ahora va a volver, porque este paciente tiene muchas secreciones, vuelve a sacar el dedo del racor para poder introducir sin aspirar, introduce la sonda previa limpieza de haberla sacado con la gasa que tiene en la mano, introduce la sonda, aspira, tapó el racor y saca con la gasita en círculos. Ahí descarta la sonda de aspiración junto con el guante que se contaminó para poder realizar la higiene bucal. Y en el próximo video vamos a ver la higiene bucal, ¿verdad? En este video vamos a ver que el operador tiene la sonda de aspiración en la boca cuando el ayudante le inserta mediante la jeringa, le inserta en la boca el bucogargarismo, mientras que el operador lo sigue aspirando. Después le vuelve a inyectar, como el paciente está lúcido, le pedimos que haga buches, que se enjuague bien la boca y después de lograrlo, el operador aspira todo eso. Ahí se pasa de vuelta, perdón. Ahora vamos a ver que el ayudante toma una gasa y le va a poner a la gasa bucogargarismo. Ahí. Le va a poner bucogargarismo a la gasa para poder hacer una limpieza de boca, de lengua. Acuérdense que la lengua se limpia por arrastre, pidan al paciente que le saque la lengua, le limpian la lengua y después los dientes, o si no tiene dientes, la mucosa. Acuérdense que si el paciente no está lúcido y tiene dientes, de trancar los dientes con la jeringa, porque acuérdense que ustedes tienen 10 dedos y el paciente no está lúcido y les muerde un dedo, se van a quedar sin uno. ¿Está? Bueno, ese es el procedimiento de aspiración. Y ahora llegó el tiempo de preguntas. Ay, justito me enganché tarde. Hola. No sé si tienen preguntas, si les quedó, si quieren lo que necesiten. Yo estoy a las órdenes, tanto los días que estoy de guardia, o si no, me mandan mensajes, me preguntan. Yo tengo una consulta. En domicilios, ¿Quién está el hablando? usuario Inés Ramos. Para. Inés, ¿cómo te va, Inés? Estoy aquí. ¿Todo bien? Buenas Hola, tardes. ¿cómo están? Dinos. Mi consulta era, en un usuario que tiene internación domiciliaria, ¿cómo se realizaría el procedimiento? Inclusive consultarles si hay algún tipo de protocolo para usuario con traqueostomía. Protocolo en la institución tenemos, pero de convencionales. Claro, pero no hay para domicilios, para el trato del usuario. Lo tienen que saber ustedes que están en domicilio. Igual pueden usar el de acá. Lo que nosotros acá tenemos, que no sé si ustedes se les proporcionan, ¿no? Son aspiradores manuales, aspiradores portátiles, ¿verdad? Nosotros tuvimos para Huasque, ¿no? El Sí. portátil, es lo mismo que No sé cómo manejan el material ese en domicilio, si lo tienen que pedir porque tienen el paciente, lo tienen que pedir acá, o si ustedes tienen Sí. el material. No, nosotros lo pedimos y lo coordinamos con Economato. Y la otra consulta, en el domicilio, ¿la técnica también se hace como mostraron en el video? La técnica de aspiración. Sí. Bueno, en domicilio lo que pasa es que el paciente ya tiene horas, ¿verdad? Ya tiene días, ya se fue, y ya habitualmente, si no lo hace la familia, lo hacen ustedes con una persona
perfectamente tratando de mantener toda la esterilidad posible, acomodando las cosas y todo, no requiere de otra persona. En lo posible son dos, se puede realizar de a uno manteniendo toda la esterilidad posible, da más trabajo, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Y yo quería agregar un poco a la pregunta que hace Inés, de que bueno, sí, el domicilio, o sea, lo que Sandra expuso en el día de hoy es la técnica de procedimiento adecuado. Si es en la aspiración de secreciones, la técnica de procedimiento adecuada es esta, sea a nivel institucional o sea en la casa del paciente. ¿Tá? Después, el tema del protocolo en domicilio, aparte de la técnica, se va a tener que ajustar a lo que son los cuidados del paciente en el domicilio. Por eso quizás el protocolo se va a tener que desglosar un poco en base a lo que es la técnica y lo que es la adaptación del paciente después con cuidados domiciliarios. No sé si te respondimos ahí, Inés. Sí, muchas gracias. No, por favor. Acá tengo una mano levantada de iPhone de Isgar, que me gustaría que se presentara a ver quién es. Que es la licenciada Laura García, Hola que la veo acá chicos, en la foto. ¿cómo están? No, la que ves es a mi hija, Laurita. seguramente. Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, me enganché un poquito más tarde porque andaba dando vueltas. Quería justo levantar la mano porque quería responderle a Inés, que había hecho la consulta y que ella es del servicio, para que nosotros estamos en construcción del protocolo de aspiraciones de traqueostomía en domicilio. ¿Qué pasa? Nosotros no teníamos hasta este momento, no habíamos tenido caso de paciente con traqueostomía en domicilio, del manejo de nosotros ay, perdón, gracias. Y ahora lo estamos terminando, ¿sí? Nada, y bueno, quería decir lo que dijiste tú, Vivi, que en realidad la técnica es exactamente la misma. Lo que pasa que, como decía Sandra, claro, en piso quizás es más fácil porque vos tenés dos unidades, vos trabajás con dos compañeros, pero en domicilio lo podés hacer solo e incluso buscar un poquito la ayuda de algún familiar, que un poco nosotros en domicilio es lo que buscamos, digo, que es la integridad del paciente con la familia, que la familia también se involucre un poco en esto de la aspiración de secreciones. Seguramente en un futuro van a tener que hacerlo, hay pacientes que van a quedar con esa traqueostomía y lo van a tener que hacer siempre, o sea, o el mismo familiar o el mismo paciente, creo que un poco por ahí era lo que quería comentar. Pero que lo estamos elaborando y estamos a vías de terminarlo ya. Bueno, Impecable, Laura. Gracias. Bueno, beso. chao, un beso. Bueno, a ver si alguien más. Quiere hacer alguna consulta o hacer algún aporte. A ver si alguien se anima. Y después una cosa que en realidad estamos haciendo hincapié en en todas las instancias de capacitación desde este año, es, que Sandra lo dijo, pero es fundamental el registro de enfermería, chiquilines. Por favor, registren, más allá del procedimiento, el ostoma, cómo está el ostoma del paciente, cómo está lo que es la zona circundante al ostoma, describir las características de la piel, ¿tá? Es sumamente, las secreciones, cómo son sus características. Si ha habido alguna dificultad, también que quede registrado ahí. Que si tiene un médico tratante, si hay un otorrino tratante, bueno, que haya un registro para que se le informe y que haya un registro en la historia clínica para que el otorrino o el médico tratante pueda hacer lectura de eso y que esté informado. Nosotros somos los que estamos día a día con los pacientes las 24 horas. Entonces digo, es sumamente importante esto. Al igual que la higiene de la cavidad bucal. No se olviden, todos tenemos boca. En nuestra rutina habitual nosotros no hacemos la higiene bucal, pero esos pacientes necesitan muchas veces de nosotros. Entonces, no nos olvidemos lo que es la cavidad bucal y la higiene.
¿tá? Aparte de lo que es el confort del paciente también, ¿no? Todo esto, el tema del manejo de los materiales, la fijación al cuello, ¿tá? No nos tenemos que olvidar que es un cuello, no es una pata de una mesa, ¿no? Siempre preguntarle si el paciente lo que nos pueda responder, si queda confortable o no queda confortable, ¿tá? La posición del paciente en la cama. Digo, son cosas que nosotros tenemos que tener siempre, tomar recaudo de que dentro del cuidado del paciente esté eso también implícito. Vamos a leer en el chat, a ver. Bueno. A ver, chicas, por la foto. Una consulta. Se cambia la sonda para la limpieza bucal, son dos sondas, como vimos en el video, ¿verdad? Siempre son dos sondas porque el germen que podemos tener en el paciente, por ejemplo, si es un paciente traqueostomizado, acuérdense que la vía aérea está separada de la boca, no tiene comunicación, podemos pasar el germen de la vía aérea a la boca. Siempre son sondas como el cambio de guante, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. Está cerrada la cámara. Vení acá, Timoteo. El primer cambio, sí, en piso, el primer cambio lo hace el otorrino. El primero y el segundo también les diría si es necesario. Habitualmente, como ya dije, el paciente va a venir con una cánula de CUF o con un bandón de neumotaponamiento y después lo va a pasar a las cánulas comunes, que son las cánulas que tienen la prótesis fonatoria o la prótesis para tener cerrada la cánula, ¿verdad? No me permite levantar la mano. La es técnica estéril, la aspiración de boca es limpia. Bueno, gracias por los elogios, pero se nota que son personas que me quieren. Hola, Moni. Ay, Anda. estoy tratando de... Bien. Bueno. Estoy tratando de levantar la mano, pero no sé qué le Bueno, pasó. pero ya quedamos acá. Escúchame, no, estuvo preciosa, pero muy interesante la presentación. Que capaz que lo mencionaste, Sandra, pero como estuve saliendo un poquito, digo que muchas veces estos pacientes, traqueostomizados, muchas veces o la mayoría, puede tener alimentación por sonda nasogástrica. Entonces, capaz que vos ya lo mencionaste, pero por las dudas, recordar que la técnica de aspiración, también, o sea, la técnica en realidad, cuando nosotros vamos a tener que aspirar un paciente, tenemos que también tener el cuidado de que no vaya a estar pasándole alimentación en ese momento, tenerla, por ejemplo, si surgiera como una urgencia, cortamos la alimentación, aspiramos, y si realmente, bueno, está previsto como cuidado tener ese, vamos a decir, tener cuidado de que el paciente no se haya alimentado, vamos a decir, momentos antes, porque a veces las tomas están previstas, de alimentación, y bueno, no me acuerdo si vos lo mencionaste, pero por las dudas, comentar cómo... Lo que sí hay que tener claro que es cuando el paciente tiene una traqueotomía. Si tiene una traqueostomía, el paciente no tiene conexión con la vía digestiva. Cuando tiene la vía aérea natural abierta es cuando tenemos una traqueostomía, que ahí es cuando se puede aspirar, ¿verdad? Bien. ¿Hay alguien que está hablando? Hay como una televisión. Hay como un ruido de fondo. No sé si ¿puede ser?
O vos, Moni, con las dos que tienen el micrófono No, abierto. yo no, yo tengo el audio encendido, pero digo, quería saber si estaba claro el comentario. A ver, chiquillos, si les quedó claro si el comentario de Mónica. Creo que es Claudia Chabasco que lo tiene abierto. Pronto. Ahí lo silenció. Y Gloria Gasperazo, y Jacqueline Gasperazo también, pero no, está en silencio. Bueno, vamos a suponer que sí, porque si nadie agotó. Ay, lo que agregan ahí de acerca de las secreciones. Sí, esos son todos los cuidados que tenemos que tener. De repetir lo que dice ahí que no lo, así ya saben de qué está. Acá hay un mensaje en el chat que dice que la internación domiciliaria que se le recomienda a los familiares por una consultar si tiene olor las secreciones, sí, claro, si tienen olor, si tienen color verde o amarillento, si el estoma está enrojecido, si periostoma, todo eso, sí, claro, son síntomas de alerta que se le debe educar al familiar. Por eso yo hice mucho hincapié cuando se aspira el paciente, cuando se realizan las curaciones, no estar sacando el familiar, porque enfermería es mucho de el familiar afuera, nosotros adentro. Y ahí nos estamos facilitando muchas cosas, porque el familiar lo antes posible que empiece con los cuidados de la traqueostomía, nos va a ayudar hasta cuando esté internado. Si es un paciente que va a tener larga internación, nos va a colaborar para aspirarlo, para hacer los cuidados, y nos vamos a estar sacando peso de encima, ¿verdad? Por eso decía, sí, todo esto, y familiar ya cuando se va de alta tiene que irse con todos esos conocimientos. Se va a compartir la clase, las clases grabadas siempre quedan en el canal de YouTube institucional. Que están en todas las computadoras de la institución. En realidad la clase la subimos al canal de YouTube y ustedes la pueden mirar desde allí. Bueno, gracias por los elogios. ¿Cómo puedo poner la última? Bueno, y simplemente muchas gracias por estar, por dedicar el tiempo y por importarles seguir educándose. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la instancia de hoy. Les queremos agradecer a todos los que han participado. A ver si alguien más puso algo en el chat. Bueno, son todos halagos. Gracias. Todos halagos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima estancia. Que tengan una linda tarde. Que pasen lindo. Chau, chau. Chau, chau.